Los animales y sus recursos. Defensa. El valor de un recurso para un consumidor está determinado no solo por lo que contiene, sino también por lo bien que se defiende su contenido. No es sorprendente que los organismos hayan desarrollado defensas físicas, químicas, morfológicas y de comportamiento contra los ataques. Estos sirven para reducir la posibilidad de un encuentro con un consumidor y o aumentar la posibilidad de supervivencia en tales encuentros. Las larvas de la polilla ega del roble no comen las hojas espinosas del acebo, pero si se quitan las espinas, las hojas se comen con bastante facilidad. Sin duda, se obtendrían resultados similares en experimentos equivalentes con zorros como depredadores y erizos sin espinas, o puercoespines como presas. En una escala más pequeña, muchas superficies de plantas están revestidas de pelos epidérmicos, tricomas, que pueden mantener a los depredadores más pequeños como thrips y ácaros lejos de la superficie de la hoja. Cualquier característica de un organismo que aumente la energía gastada por un consumidor en descubrirlo o manipularlo es una defensa si, como consecuencia, el consumidor come menos. La cáscara gruesa de una nuez aumenta el tiempo que un animal pasa extrayendo una unidad de alimento efectiva. Y esto puede reducir la cantidad de nueces que se comen. Ya hemos visto que la mayoría de las plantas verdes están relativamente sobreprovistas de recursos energéticos en forma de celulosa y lignina. Por lo tanto, puede resultar barato construir cáscaras aproximadamente de las semillas y espinas leñosas en los tallos. Si estos tejidos de defensa contienen muy poca proteína y si lo que está protegido es mucho más valioso. Tanto las plantas como los animales tienen una batería de defensas químicas. El reino vegetal en particular es muy rico en sustancias químicas secundarias que aparentemente no desempeñan ningún papel en las vías bioquímicas normales de las plantas. Por lo general, se atribuye una función defensiva a estos productos químicos y en algunos casos se ha demostrado inequívocamente un papel defensivo. Las poblaciones de trébol blanco, por ejemplo, comúnmente contienen algunos individuos que liberan cianuro de hidrógeno cuando sus tejidos son atacados, formas cianogénicas y otros que no. Los que no pueden son devorados por babosas y caracoles. Sin embargo, las formas cianogénicas se mordisquean, pero luego se rechazan. Los productos químicos nocivos para las plantas se han clasificado en dos grandes tipos. El primero son los productos químicos cuantitativos, llamados así porque son más efectivos en concentraciones relativamente altas, que hacen que los tejidos que los contienen, como las hojas maduras del roble, sean relativamente indigeribles. Con frecuencia también se les llama sustancias químicas constitutivas, ya que tienden a producirse incluso en ausencia del ataque de herbívoros. El segundo tipo son los productos químicos tóxicos o cualitativos, que son venenosos incluso en pequeñas cantidades, pero que pueden producirse con relativa rapidez y que, por lo tanto, son comúnmente inducibles, solo se producen en respuesta al daño en sí y, por lo tanto, con costos fijos más bajos para las plantas. Las plantas difieren en sus defensas químicas de una especie a otra y también de un tejido a otro dentro de una planta individual. En términos generales, las plantas efímeras de vida relativamente corta obtienen cierta protección frente a los consumidores debido a la imprevisibilidad de su aparición en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, necesitan invertir menos en defensa que las especies predecibles y longevas
como los árboles forestales. Estos últimos, precisamente porque son aparentes durante largos periodos para un gran número de herbívoros, tienden a invertir en sustancias químicas constitutivas que, si bien son costosas, les brindan una amplia protección, mientras que las plantas efímeras tienden a producir toxinas inducibles según sea necesario. Además, se puede predecir que dentro de una planta individual, las partes más importantes de la planta deben estar protegidas por costosos químicos constitutivos, mientras que las partes menos importantes deben depender de toxinas inducibles. Esto se confirma, por ejemplo, por un estudio de rábanos silvestres, en el que las plantas fueron atacadas por orugas de la mariposa Pieris rapae, o se dejaron como controles no manipulados. Se sabe que los pétalos de las flores son muy importantes para el buen estado físico de esta planta polinizada por insectos, y las concentraciones de glucosinolatos tóxicos fueron 2 veces más altas en los pétalos que en las hojas no dañadas, niveles que se mantuvieron constitutivamente independientemente si los pétalos fueron dañados por las orugas. Las hojas, por otro lado, tienen una influencia mucho menos directa en la aptitud. Se pueden mantener altos niveles de daño de las hojas sin ningún efecto medible sobre la producción reproductiva. Los niveles constitutivos de glucosinolatos, como ya se señaló, eran bajos, pero si las hojas estaban dañadas, las concentraciones inducidas eran incluso más altas que en los pétalos. Los animales tienen más opciones que las plantas cuando se trata de defenderse, pero algunos todavía utilizan productos químicos. Por ejemplo, en algunos grupos de gasterópodos marinos, incluidos los cauríes, se producen secreciones defensivas de ácido sulfúrico de pH 1 o 2. Otros animales que pueden tolerar las defensas químicas de sus alimentos vegetales almacenan las toxinas de las plantas y las usan en su propia defensa. Un ejemplo clásico es la mariposa monarca, cuyas orugas se alimentan de algodoncillos, que contienen glucósidos cardíacos, que son venenosos para los mamíferos y las aves. Estas orugas pueden almacenar el veneno y todavía está presente en el adulto. Por lo tanto, un arrendajo azul vomitará violentamente después de comerse uno y, una vez que se recupere, rechazará a todos los demás a la vista. Por el contrario, las mariposas monarcas criadas sobre repollo son comestibles.